Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Recientemente se encontraron restos humanos en la selva maya, exactamente por donde pasa el tramo 1 de las vías del tren, perteneciente a la ruta Palenque-Escárcega. Yo miré con mis propios ojos los restos humanos que aún estaban en proceso de putrefacción, y junto a ellos se encontraban armas de grueso calibre con cartuchos aún útiles. Muy probablemente, las desdichadas víctimas sean un grupo de criminales que aquejaba a los pobladores de la zona, pues desde aquel día en que escuché sus gritos de tormento, no han aparecido más para sembrar el terror con el que vivíamos los pobladores. Este caso me hace recordar algo que marcó mi vida y es inevitable no pensar en ese suceso. Me llamo Lucindo Chan y soy un anciano de 80 años que vive en un pequeño poblado maya en la selva de Campeche. Nací y crecí en este lugar, rodeado de la naturaleza y la cultura de mis antepasados. Desde niño, aprendí a respetar y temer al Chewinik, el monstruo de la selva que se alimenta de carne humana. Mi abuelo me contó muchas historias sobre esa criatura, que había sido invocada por los antiguos mayas para defenderse de los invasores españoles. Según mi abuelo, el Chewinik era un gigante peludo y rojo, con una voz portentosa y aterradora, que tenía los pies al revés y no tenía articulaciones ni huesos, por lo que usaba un tronco como bastón para caminar. El Chewinik salía por las noches a cazar a los humanos que se perdían en la selva, y solo se podía escapar de él corriendo muy rápido o haciéndolo reír con un baile y una canción. Yo nunca he visto a ese monstruo, pero sí he escuchado sus gruñidos y sus pisadas en algunas ocasiones. También he visto los restos de sus víctimas que dejaba esparcidos por el monte. Sé que es un demonio ancestral que solo puede ser invocado o anulado por los brujos mayas, los sabios ancianos que conocen los secretos de los dioses. Ellos mismos son los encargados de mantener el equilibrio entre el mundo natural y el sobrenatural, y solo recurren al Chewinik en casos extremos, cuando la vida de la comunidad está en peligro. Recuerdo muy bien la última vez que los brujos mayas invocaron al Chewinik. Fue hace unos 50 años, cuando yo era un joven de 30 años. En esa época, una familia de extranjeros llegó al pueblo con la intención de saquear las ruinas mayas de la zona. Los llamaban los güeros, porque eran blancos y rubios, y tenían mucho dinero y poder. Los güeros compraron unas tierras cerca de unas ruinas inexploradas. Allí construyeron una mansión rodeada de muros y guardias armados. Desde allí salían cada día a explorar las ruinas, llevándose todo lo que encontraban: estatuas, joyas, vasijas, códices, todo lo que era sagrado para los mayas. Estos ladrones no solo robaban el patrimonio cultural de los mayas, sino que también nos maltrataban y nos humillaban. Los extranjeros tenían influencias con el gobierno y la policía, y hacían lo que querían con impunidad. Cualquiera que se atreviera a enfrentarse a ellos o a denunciarlos, desaparecía sin dejar rastro. También tenían una red de cómplices que les ayudaban a transportar y vender las piezas robadas en el mercado negro internacional. Se habían convertido en una amenaza para nuestra comunidad maya, que vivía atemorizada y oprimida. Los brujos sabían que esto no podía seguir así. Era un sacrilegio lo que esta gente estaba haciendo con los sitios sagrados. Era una ofensa a los dioses y a los antepasados. Además, lastimaban nuestra dignidad y nuestra identidad como pueblo maya. Fue entonces que los sabios sacerdotes decidieron poner fin a esta situación, usando el único recurso que nos quedaba: el Chewinik. Los ancianos de la tribu se reunieron en secreto en una noche sin luna, en el cenote sagrado donde se realizaban los rituales más importantes. El cenote era una gran piscina natural de agua cristalina, rodeada de vegetación y rocas.
En el fondo había una cueva que comunicaba con otros cenotes y ríos subterráneos. Para nosotros, este era el lugar donde se conectaban el cielo, la tierra y el inframundo, según nuestra cosmovisión. Nos hallábamos en el único sitio donde se podía invocar o anular al Chewinik. Los viejos sabios se colocaron alrededor del cenote, vestidos con sus túnicas blancas y sus collares de cuentas. En sus manos llevaban unas varas de madera con plumas y piedras. En el centro ceremonial había una plataforma de madera, donde había un joven maya atado con cuerdas. El joven era el sacrificio necesario para invocar al Chewinik. No se trataba de un sacrificio mortal, sino de un sacrificio simbólico. El joven debía lanzarse al cenote y hundirse hasta las profundidades, donde el Chewinik lo poseería y lo usaría como canal para manifestarse en el mundo. El joven no moriría, sino que volvería a la superficie una vez que el Chewinik fuera anulado. El muchacho que había sido elegido para el sacrificio se llamaba Itzae. Era un joven de 20 años, fuerte y valiente, que había aceptado voluntariamente su destino. Era el hijo de uno de los brujos mayas y había sido educado en las tradiciones y los secretos de nuestro pueblo. Él sabía que su misión era sagrada y necesaria, y que estaba dispuesto a arriesgar su vida por el bien de nuestra comunidad. El chico no tenía miedo al Chewinik, sino respeto y admiración, a tal grado de querer ser parte de la historia de nuestro pueblo y contribuir a nuestra liberación. Los brujos comenzaron a cantar y a rezar en lengua maya, invocando a los dioses y a los espíritus de la naturaleza. Con sus varas dibujaban símbolos en el aire, creando un círculo mágico alrededor del cenote. El ambiente se llenó de una energía sobrenatural que hacía vibrar el agua y el aire. Los animales de la selva se quedaron en silencio, presintiendo algo extraordinario. Uno de los brujos se acercó a la plataforma donde estaba Itzae y le quitó las cuerdas que lo ataban. Le dijo unas palabras al oído, dándole ánimo y bendición. Luego le ayudó a ponerse de pie y lo empujó hacia el cenote. El joven cayó al agua con un chapuzón y se sumergió rápidamente. Los brujos siguieron cantando y rezando, mientras observaban el agua con expectación. Pasaron unos minutos y nada ocurrió. El agua seguía tranquila y clara, sin ninguna señal del Chewinik. Los jefes mayas empezaron a impacientarse y a preocuparse. ¿Habrían fallado en el ritual? ¿Habrían ofendido a los dioses? ¿Habrían perdido a Itzae para siempre? De repente, el agua se agitó con violencia, formando unas olas gigantescas que salpicaron a los ancianos. Del centro del cenote emergió una figura enorme y monstruosa, que rugió con fuerza, haciendo temblar la tierra. Era el Chewinik, el demonio ancestral, el monstruo de la selva. El Chewinik tenía la forma de un hombre gigante, pero cubierto de pelo rojo y sucio. Su cara era horrible, con unos ojos amarillos y brillantes, una nariz chata y unos colmillos afilados. Sus brazos eran largos y musculosos, terminados en unas garras negras. Sus piernas eran cortas y torcidas, con los pies al revés. En su mano derecha llevaba un tronco enorme como bastón, que usaba para apoyarse y golpear. El monstruo miró con furia e incredulidad, sin entender qué hacía allí ni qué queríamos los humanos que lo habían invocado. Yo me quedé paralizado por el miedo y el asombro, sin atreverme a moverme ni a hablar. El Chewinik gruñó de nuevo y saltó fuera del cenote con una agilidad sorprendente para su tamaño y su aspecto. Cayó sobre la tierra con un estruendo, levantando una nube de polvo. Los brujos reaccionaron entonces y se pusieron a gritar y a agitar sus varas, tratando de controlar al monstruo. Uno de ellos se adelantó y le habló al Chewinik en lengua maya, con voz firme y respetuosa. Chewinik, te hemos invocado para que nos ayudes a liberarnos de nuestros enemigos, los güeros. Ellos son unos ladrones y unos profanadores que nos roban nuestras tierras y nuestros tesoros, que nos maltratan y nos humillan, que ofenden a nuestros dioses y a nuestros antepasados. Tú eres el guardián de la selva, el defensor de nuestro pueblo, el castigador de los malvados.
Te pedimos que vayas a la casa de los güeros y los elimines a todos. Así nos harás un gran favor y te lo agradeceremos eternamente». El Chewinnik escuchó las palabras del brujo maya, pero no pareció entenderlas ni importarle. Solo tenía hambre y rabia, y quería salir de ese lugar y volver a su cueva. La bestia ignoró al brujo maya y se dio la vuelta para marcharse. El brujo maya insistió y le volvió a hablar con más fuerza y urgencia. «Chewinnik, no te vayas. Escúchanos. Te lo suplicamos. Tú eres nuestro único salvador. Los güeros son tu presa ideal. Son muchos y están gordos. Te saciarán el apetito por mucho tiempo. Además, son unos cobardes y unos ignorantes. No saben nada de ti ni de la selva. No podrán escapar de ti ni defenderse de ti. Tú eres más fuerte y astuto que ellos. Tú eres el rey de la selva, el terror de los humanos. Te lo rogamos, ve a la casa de los güeros y haz justicia». El Chewinnik volvió a escuchar las palabras del brujo maya, pero esta vez algo llamó su atención. Captó las palabras gordos y presa, y se le hizo la boca agua. Recordó que hacía mucho tiempo que no comía carne humana, su alimento favorito, y esta situación le hizo sentir un hambre voraz, que también le hizo olvidar su enfado y su confusión. El Chewinnik miró al brujo maya y asintió con la cabeza. El brujo se alegró al ver la reacción de la deidad y pensó que había logrado convencerlo. Le sonrió con alivio y le dio más indicaciones. «Chewinnik, te damos las gracias por aceptar nuestra petición. Te vamos a decir dónde está la casa de los güeros, para que puedas ir sin problemas. Está al norte de aquí, a unas 2 horas de camino por la selva. Es una casa grande y blanca, rodeada de muros y guardias armados. No te preocupes por ellos, no podrán detenerte ni hacerte daño. Tú eres más poderoso que sus armas. Solo tienes que entrar en la casa y buscar a los güeros. Son unos hombres y unas mujeres blancos y rubios, que visten con ropa extraña y brillante. Son fáciles de reconocer y de atrapar. Te pedimos que los mates a todos, sin dejar a ninguno vivo. Así nos harás justicia y nos liberarás de su opresión». El Chewinnik escuchó las indicaciones del brujo maya y las memorizó. No le importaba nada más que su comida, y estaba ansioso por ir a buscarla. Después gruñó con impaciencia y se preparó para salir. El sabio sacerdote le hizo una última advertencia, con voz seria y solemne. «Chewinnik, hay algo más que debes saber. Nosotros te hemos invocado para que nos ayudes, pero también para que nos obedezcas. Tú eres nuestro servidor, no nuestro amo. Harás lo que nosotros te digamos, no lo que tú quieras. Tú debes ir a la casa de los güeros y matarlos a todos, pero no debes matar a nadie más. No debes atacar a ningún otro humano, ni a ningún animal, ni a ninguna planta. No causarás ningún daño innecesario a la selva ni a sus habitantes. No debes salirte de tu misión ni de tu camino. Si lo haces, te lo haremos pagar. Nosotros tenemos el poder de anularte, de devolverte al cenote donde te invocamos. Nosotros tenemos el poder de quitarte la vida como te la dimos». El Chewinnik escuchó la advertencia del brujo maya, pero no le hizo caso. Él se creía superior a los humanos y no aceptaba ninguna orden ni amenaza. Sabía que podía hacer lo que quisiera, sin consecuencias ni castigos. El monstruo se burló del brujo maya y le dijo unas palabras que nunca olvidaré. «Humano tonto y arrogante, que cree que puede controlarme. Humano débil e insignificante, que no sabe nada de mí ni de la selva. Humano ingrato e imprudente, que me ha traído aquí sin mi permiso ni mi deseo. No eres mi amigo, ni mi aliado, ni mi servidor. Eres mi comida, como todos los humanos. Te voy a hacer un favor, y voy a ir a la casa de los güeros, y los voy a devorar a todos. Pero no te voy a obedecer, ni te voy a respetar, ni te voy a agradecer. Voy a hacer lo que yo quiera, sin importarme lo que tú digas o hagas. Voy a matar a quien yo quiera. Voy a causar todo el daño que pueda, sin importarme si es necesario o no.
Voy a salirme de mi misión y de mi camino, sin importarme si me anulas o no. El Chewinnik se dirigió hacia la casa de los güeros, siguiendo las indicaciones de los brujos mayas. La criatura avanzaba por la selva con rapidez y sigilo, sorteando los obstáculos y evitando los ruidos. Olfateaba el aire, buscando el rastro de sus presas, y sentía una excitación salvaje, mezclada con una curiosidad maliciosa. La casa de los güeros estaba a unos 20 kilómetros del cenote donde lo habían invocado. Era una distancia que el Chewinnik podía recorrer en menos de 2 horas, si no se distraía ni se detenía. Pero el gigante no tenía prisa ni disciplina. Se distraía y se detenía a cada rato, por cualquier cosa que le llamara la atención o le provocara el apetito. El monstruo se encontró con varios animales en su camino, pero no los atacó ni los devoró. Él respetaba la naturaleza y a sus habitantes, y solo cazaba lo necesario para alimentarse. También se encontró con varios humanos en su camino, pero respetaba a las personas de su tribu, y solo mataba a los que le hacían daño o le faltaban al respeto. Dejó en paz a un cazador, a un leñador, a un campesino, a una mujer, a un niño y a un anciano. Él distinguía entre mayas y güeros, entre amigos y enemigos, entre inocentes y culpables. La bestia no causó daños innecesarios a la selva ni a sus habitantes. Él cuidaba y valoraba la naturaleza, y la usaba para su beneficio y su protección. Así fue como el Chewinnik llegó a la casa de los güeros, sin dejar tras de sí un rastro de sangre y muerte. La casa de los güeros era una hacienda lujosa y ostentosa, que contrastaba con el entorno natural y humilde de la selva. La casa estaba rodeada de un muro alto y grueso, que tenía una puerta metálica con un candado. Dentro del muro había un jardín bien cuidado, con césped verde y flores exóticas. La casa era de 2 pisos, con paredes blancas y ventanas grandes. En la fachada había un letrero que decía: «Bienvenidos al paraíso». En la casa vivían 6 güeros, 2 hombres, 2 mujeres y 2 jóvenes. Eran una familia adinerada y poderosa que se dedicaba al saqueo y al tráfico de las ruinas mayas. Los güeros tenían muchos contactos e influencias en el gobierno y la policía, que les permitían actuar con impunidad. También tenían muchos enemigos y amenazas en la selva, lo que les obligaba a protegerse con armas y guardias. Los güeros tenían 4 guardias armados que vigilaban la casa las 24 horas del día. Los guardias eran unos hombres brutales y corruptos, que trabajaban para los güeros por dinero y por miedo. Los guardias tenían pistolas, escopetas, rifles y granadas. Eran hombres confiados que creían que podían enfrentarse a cualquier peligro o intruso que se acercara a la casa. Pero los guardias no estaban preparados para el Chewinnik. La deidad llegó a la puerta metálica del muro y la vio cerrada con candado. No sabía cómo abrir el candado, ni le interesaba aprenderlo. Simplemente golpeó la puerta con su bastón y la hizo pedazos. Acto seguido, entró al jardín y vio el letrero que decía: «Bienvenidos al paraíso». Se rió con ironía y arrancó el letrero con sus garras. Los guardias oyeron el ruido y salieron a ver qué pasaba. Vieron al Chewinnik y se quedaron boquiabiertos. No podían creer lo que veían. Los guardias pensaron que era una broma, una pesadilla o una alucinación. El Chewinnik los vio a ellos y se relamió los labios. La bestia reconoció a los guardias como güeros, sus presas asignadas, y sintió un hambre voraz que lo hizo lanzarse sobre ellos. Los guardias reaccionaron tarde y trataron de defenderse. Sacaron sus armas y dispararon al Chewinnik, pero las balas no le hicieron ningún daño. El monstruo era invulnerable a las armas humanas. Era más poderoso que cualquier arma. El Chewinnik los alcanzó y los mató con facilidad. Los agarró con sus garras y les arrancó la cabeza de un mordisco. La sangre salpicó el césped y las flores, y los cuerpos de los guardias cayeron al suelo. La bestia, sedienta de sangre y carne humana, se comió a los 4 guardias sin dejar nada de ellos. Se sació el apetito por un momento, pero no se detuvo ahí. Sabía que había más güeros en la casa,
y quería acabar con todos ellos. El monstruo se dirigió a la casa y tumbó la puerta, misma que se hizo pedazos ante la ostentosa fuerza del gigante. Los güeros oyeron el ruido y salieron a ver qué pasaba, pero solo fue para quedar petrificados al mirar al colosal Chewinik. Los hacendados no podían creer lo que veían. Pensaron que era una pesadilla, una locura o una mentira. El Chewinik los vio a ellos y se sonrió con maldad. Al reconocerlos como sus presas asignadas, sintió un hambre voraz y se lanzó sobre ellos. Los güeros reaccionaron tarde y trataron de escapar. Corrieron por la casa, buscando una salida o un escondite, pero no había ninguna salida ni ningún escondite para ellos. El coloso era más rápido y astuto que ellos. Era el rey de la selva, el terror de los humanos. El Chewinik los alcanzó y los mató con facilidad. Los agarró con sus garras y les arrancó el corazón de un zarpazo. La sangre salpicó las paredes y los muebles, y los cuerpos de los güeros cayeron al suelo. El gigante se comió a los 6 güeros, sin dejar nada de ellos. El Chewinik cumplió su misión, pero no se conformó con eso. Quería más sangre y muerte. Así fue como la deidad causó la masacre de los güeros, pero no fue la única. La bestia salió de la casa y vio la selva que lo rodeaba, pero decidió seguir su camino, sin importarle el trato que había hecho con los brujos mayas. El Chewinik atacaba a todo lo que se cruzaba en su camino, pero solo mataba a los que se parecían a los güeros, sus presas asignadas. Distinguía entre mayas y güeros, entre amigos y enemigos, entre inocentes y culpables. La selva se convirtió en un infierno, un escenario de horror y dolor. Los gritos, los llantos, los lamentos se oían por todas partes. Los brujos mayas se enteraron de lo que estaba pasando y se arrepintieron de lo que habían hecho. Se dieron cuenta de que habían cometido un grave error y que tenían que remediarlo. Sin más contratiempos, decidieron devolver al Chewinik al cenote donde lo habían invocado. Los brujos se reunieron en el cenote y prepararon el ritual de devolución. Los sacerdotes empezaron a cantar y a rezar, invocando a los dioses y a los antepasados. Este era el ritual para traer de vuelta al fúrico gigante, pero esta vez no fue así. El Chewinik no fue devuelto, sino que se enfureció aún más. El gigante sintió la presencia de los brujos mayas en el cenote y supo lo que intentaban hacer. Se sintió traicionado y ofendido por los brujos, que lo habían invocado para usarlo y luego deshacerse de él. Él no aceptaba que nadie lo controlara ni lo devolviera, pues se sentía libre e indomable. El monstruo llegó al cenote con un rugido feroz y vio a los brujos mayas en la orilla. Los reconoció como los responsables de su invocación y su devolución, y quiso vengarse de ellos. El Chewinik se lanzó sobre los brujos y los atacó con su bastón y sus garras. Los brujos mayas no tuvieron tiempo de reaccionar ni de defenderse. Los mató a todos. Yo fui el único que sobrevivió a la masacre porque me escondí detrás de una roca y no me moví ni respiré. Vi todo lo que pasó y sentí un terror indescriptible. Pensé que el Chewinik me iba a encontrar y me iba a matar también, pero por suerte no fue así. El Chewinik se hartó de matar. Después de la masacre, el Chewinik soltó una carcajada siniestra. Posteriormente, realizó un bostezo y susurró que se sentía agotado y que era hora de descansar. Acto seguido, se alejó del cenote e internó en la selva en búsqueda de una cueva donde pudiera dormir. Yo salí de mi escondite, temblando y llorando. Miré a mi alrededor y vi los cadáveres de los brujos mayas, mis maestros y amigos. Sentí una pena inmensa y una culpa enorme. Pensé que todo había sido culpa nuestra, por haber invocado al Chewinik sin saber lo que hacíamos. Pero no tuve tiempo de lamentarme ni de enterrar a los muertos. Sabía que tenía que huir lo antes posible, antes de que el Chewinik me oliera y volviera por mí. Sabía que, si eso sucedía, tenía que correr muy rápido o hacerlo reír con un baile y una canción. Así fue como tuve un acercamiento con el Chewinik, quien desde tiempos inmemoriales ronda por la gran selva maya,
alimentándose y descansando en un ciclo al parecer infinito, que espero no se reinicie pronto.